Aburrido 130, un aburrido que estamos grabando, ¿qué día? Estamos grabándolo un 13 de noviembre, a las 12:20 del mediodía. Es el aburrido que corresponde a intersemana, ya el lunes o martes grabaremos el aburrido del fin de semana que debería tener las conclusiones de la COP26, lo cual ya es otro tema del cual hemos venido hablando a lo largo de todo el año, que es el tema ecológico. Sin embargo, en lo personal, una semana de gaitero. ¿Por qué de gaitero? Noviembre y diciembre los comediantes nos vemos en el maravilloso momento en el que todo el mundo quiere una función corporativa privada. ¿Qué me llamó la atención de esta semana? Bueno, hice dos funciones en Galipán. Una en una posada para una empresa, que la verdad es que aprecio bastante el trabajo con esa empresa, y son arrimpelado, por lo menos estas fueron arrimpelado porque es junta directiva. Junta directiva en el famoso Extramuros, entonces, ¿qué tienes? 18 personas, 14 personas, de repente sentadas en una mesa, algunos por ahí en un jardín y uno hablando arrimpelado, que es en el fondo lo que uno era en una fiesta cuando estaba echando un cuento. Solo que ya formalmente te están pagando por ello. No se puede pedir más, pero a la vez es muy exigente porque la atención la tienes que generar a puro cuento. Es decir, la atención no viene dada porque hay una luz sobre ti, la gente pagó una entrada, si no estás en ello. Y luego un buen día para los jueves de pispas. Les recuerdo a los que están en el tier de $20, ya les estoy montando algunas de las últimas funciones de pispas. Obviamente, en ese material de video se repiten chistes, se repiten rutinas, y creo que ustedes tienen, sí, el fastidio de que se repitan, pero también un privilegio muy particular, que es que ustedes pueden ver cómo va evolucionando una rutina. El trabajo del comediante déjame hacerlo otra vez, pero con este cambio. Y me gustaría oír, si hay alguien que ha notado eso, porque yo estoy aquí en una esperanza de mente, sus comentarios al respecto. Y la otra función fue ayer también, pero fue en el Humboldt. El Humboldt genera sentimientos encontrados entre muchas personas, tanto en su momento como ahora sigue pareciendo, porque no voy a decir siendo, porque no quiero ser absolutamente definitivo al respecto de esto. Todavía lo estoy masticando. Sigue pareciendo una contradicción, es decir, un país con una cantidad de pobreza o de necesidades, pues tiene este hotel 5 estrellas. Pero ese hotel 5 estrellas da una cantidad de trabajos a la gente de esa zona, mueve esa zona económicamente. Eso no se puede negar. Entonces es un poco como cuando. Exactamente. Y tampoco puedo decir exactamente. Creo que quizás hay un parecido con la situación cuando alguien critica un Ferrari, lo que cuesta un Ferrari, y luego alguien le contesta, bueno, ese Ferrari, el volante de madera lo hace tal compañía que tiene tantos empleados, el asiento de cuero lo forra tal compañía que tiene tantos empleados. Es decir, cada Ferrari creo que esa comparación era con este vehículo inglés que se me acaba, un Rolls Royce. Entonces te decían, sí, esto cuesta tanto y nada más lo puede comprar un tanto por ciento, pero ¿sabes a cuánta gente alimenta? A tantos. Decidir que no, los únicos carros que tienen que haber o los únicos hoteles que tienen que haber son los que son de acuerdo a la mayoría de la población, es caer en un lado izquierdoso del cual dudo, y ustedes se podrán imaginar por qué, o en un lugar autoritarioso de esto es lo único que se debe hacer. Sin embargo, por supuesto, por la situación política o lo que fuere, nosotros tenemos ahí pues muchas opiniones. El lugar está increíble, eso no lo puedo negar. Yo que soy un amante de la arquitectura y particularmente de la arquitectura de los años 50 y los años 60, no puedo negar que entrar al lugar me produce un placer enorme a pesar de toda la discusión discursiva que puede estar ocurriendo en mi cabeza. El lugar está muy bien atendido, además debo reconocer, el personal está entrenado de primera y el lugar está muy bien atendido y muy, de verdad, el esfuerzo de conservar lo que fue una estética es algo que yo aprecio, lamento decirlo, venga con el reclamo político que venga del lado que venga, hay que reconocer el trabajo de conservación, que me vine a enterar, se da porque mientras eso fue siendo saqueado a lo largo de los años, había un guardián del Humboldt
que guardó una pieza de cada uno. Es decir, guardó una cama, guardó una silla, guardó un taburete, guardó una lámpara, guardó... De manera que se pudo replicar luego eso para poder conservarlo en su estado original. Entonces, no estoy negando que haya una discusión pertinente que se quiera tener o no se quiera tener sobre la pertinencia de un hotel 5 estrellas regentado por el Estado en un país con la situación. No voy a entrar en ello, pero no estoy negando que pueda haber una discusión importante a tener. Lo que sí estoy afirmando es que me invitaron allí a presentarme para una compañía en particular y la presentación además fue muy agradable, no solamente por el lugar, sino fue agradable porque, de nuevo, era una función a rin pelado, 13, 14 personas, 18 personas, gerentes, gente muy seria de su ramo, y me encontré con la situación de que, bueno, me fue bien, pero al final, y a esto es a lo que quería llegar, qué cantidad de vueltas di para llegar a esto. Bueno, lo que pasa es que hay temas que no se pueden tocar sin mencionar todos los pies de página, ¿no? Como el Humboldt. Pero en este caso en particular, me pasó que al final dije, bueno, y quiero que además hagamos un reconocimiento que hay palabras que hemos prostituido, la palabra reinvención. Yo hago una rutinita sobre, bueno, la gente que dice nos tuvimos que reinventar y en el fondo lo que hicieron fue pues darle al mesonero una moto. La gente que se considera que es el CEO de su emprendimiento y tiene un sitio web .wix, o sea que todavía no eres dueño ni de tu dominio, ¿cómo vas a ser dueño de una empresa? Y luego dije, ¿y hasta cuándo la resiliencia? O sea, creo que ya no nos tienen que dar más charlas de resiliencia. Y hubo un eco en la compañía con la que estaba hablando. O sea, los gerentes que estaban allí agradecieron tanto. Ay, gracias, por favor, no nos hablen más de resiliencia. Y me permite hacer una breve reflexión que quizás ya hice en una aburrida, quizás hace un año y medio. Pero que vale la pena retomar, que es que una cosa es la resiliencia y otra cosa es el masoquismo. Y hay que dibujar la línea. Porque en medio de la pandemia, es cierto, durante este año y medio hemos demostrado resiliencia, hemos transformado desventajas, precariedades, circunstancias adversas en beneficios, hemos logrado mantener la frente en alto, en situaciones positivas, le hemos dado la vuelta al tumbado, o por lo menos hemos navegado las aguas más turbulentas. Pero eso es una cosa. Y la otra es que hay una cantidad de situaciones adversas a las cuales te ves sometido que no son fruto de la pandemia, sino de decisiones corporativas, políticas, institucionales, y las tomes con la misma vehemencia y con la misma resiliencia que tomas aquello que viene desde arriba, aquello que viene desde donde no puedes controlarlo, que es lo que implica la resiliencia. Entonces hay que distinguirlo, porque llega un momento en que transformamos en heroísmo el acto de en realidad ser sumisos o el acto de realidad de no cuestionar algunas decisiones. Dicho esto, es el momento de hacer el menú. Muy bien, el menú de esta semana implica que si no llega la normalidad a la economía, ¿qué opciones tienen los bancos centrales? Además del llanto, quiero decir. La crisis en la frontera no es en el Río Grande, es en Bielorrusia. Se acabó el odio en YouTube porque quitó el botón de no me gusta. Qué maravilla, qué alegría, qué tan sencillo era quitar el odio. El precio de la victoria en el deporte es solo una que otra persona suicida. Así que vamos por el oro, ¿vale? Pasamos de lanzar taquitos a los profesores a tirarles tiktokitos. Ese chiste fue en homenaje a Rubén Morales. Y llegó la hora de volvernos a preguntar, ¿vamos a la escuela o vamos al psiquiatra para niños? Los muchachos en la COP26 a puntico de terminar de redactar, chico, el acta de fusión del planeta. Paciencia, gente, que ya viene. La geoingeniería. Cositas para que dejes loca a la Greta de tu grupo. Sí, señor, la geoingeniería solar, debo decir. Porque hay que dejar de mandar real a Haití, así como lo oyen en una discusión, un video que les invito a ver. Cuando no sientes la izquierda y no sientes que eres de ultraderecha, sientes que eres chileno. La ciencia sabe de ciencia, pero al igual que todos los demás, debe aprender a comunicar. Un articulito que nos envía Ana Fernández, muy a propós. Muy a propós. Oye, dije a propós. A propós. El resumen de lo que viene en el 2022, y no hacen falta bolas mágicas para verlo, bueno, pero por lo menos no mágicas. ¿Quieren noticias de casa? Uno de los mejores resúmenes se los dejo ahí abajo en los links. Y en el extra,
Si quieren otro término para quedar bellos en los chats intensos, bienvenido al mundo de el narcisismo grupal. Oye, buen nombre para un grupo de WhatsApp, por cierto, narcisismo grupal. Además, respondemos algunos mensajes que ustedes nos han enviado porque este es un aburrido intersemana. Un aburrido que, de todos modos, no va a dejar de ser aburrido. Así es, esto es aburrido, lo hago yo, el profesor Briceño, a las 2:30 del mediodía, un 13 de noviembre, un grupo de artículos que me he dedicado a leer y que pues pongo a su disposición para que ustedes también los lean. Esa es la idea, no es darles las noticias, no es un resumen noticioso, es simple y llanamente la posibilidad de entrar en algunos artículos escogidos por mí, leídos por mí y adelantados por mí, y si no los van a leer, que de todas maneras están en los links, tienen en todo caso pues un resumen que yo les hago, obviamente desde mi punto de vista. No introduzco comedia, que es lo que normalmente hago en esto, simplemente hablar y tener un acompañamiento inteligente para usted que está en este momento. ¿Dónde? Escríbame ya en los comentarios dónde estás escuchando este aburrido. Pero vamos con un artículo introductorio que nos saca The Economist. Sí, The Economist sí va a volver la economía a la normalidad en el 2022. Hay fuerzas de esta inflación actuando en el mundo en este momento y la pregunta es si van a durar. Estamos hablando de subida de la inflación y bajada de la productividad. Los bancos centrales a lo largo del 2021 han dicho que los factores que han estado causando que suba la inflación y que baje el crecimiento tienen que ver, bueno, con los cuellos de botella de la cadena de suministros, los precios de energía que están en este momento, por supuesto, complicándole la vida particularmente a Europa. Y se dice que estos precios pues, van a volver a la normalidad y que los países en el mundo industrializado, en el mundo rico, los trabajadores, que se están quedando por fuera de la fuerza laboral en el mundo rico, van a volver al trabajo. Todavía nadie ha logrado explicar completamente la gran renuncia y la negación de muchos a volver porque han subido los precios en las ofertas de los empleos. Quizás algunos de ustedes en el mundo industrializado, en el primer mundo, me puedan escribir y decirme, mira, no, Briceño, o sea, todavía la oferta laboral es pésima, pero en el área de servicios es muy duro. En el año 2011, la inflación en Gran Bretaña subió a 5.2%, permiso para reírme como venezolano, 5.2%. Y esto pues tenía que ver con el precio de las materias primas, pero el Banco de Inglaterra siguió manteniendo los intereses bajos, es decir, el dinero que salía a la economía seguía siendo barato. Y en la zona del euro, en la Europa Central, el Banco Central de Europa, sí subió las tasas de interés, lo cual, por supuesto, mandó en ese momento la economía de vuelta a la recesión y, sin embargo, se logró controlar la inflación en su momento. Como en aquel momento... Ayúdame con los platos, papá. Ya va, que mi hija está lavando los platos y debo apoyarla en esa gestión tan colaborativa dentro de la familia. Pero cuando una hija se ofrece a lavar los platos, tú no puedes negarte. No puedes negarte. Estaba diciéndoles que igual que en aquel momento del 2011, la inflación en el 2022 ha estado empujada por los precios de la energía y estos precios pues probablemente van a bajar. Pero la situación es distinta en otras maneras. Por ejemplo, en este momento lo que estamos viviendo con el comercio internacional no es simple y llanamente unos cuellos de botella producidos por el COVID. El COVID además produjo, y el hecho de que se hayan cerrado fábricas en Vietnam o en China por el COVID en su momento, sino que hubo una cantidad de dinero enorme que entró por los estímulos fiscales en distintos países. En Estados Unidos se mandaron cheques con la cara de Donald Trump por bojotes y se siguieron mandando en buena parte de este año. Y tienes, por otro lado, un cambio en la demanda. La demanda cambió brutalmente hacia objetos físicos porque estábamos en cuarentena y disminuyó brutalmente en el área de servicios. Esto para la economía mundial es un golpe porque, por ejemplo, lo que tiene que ver con viajar, lo que tiene que ver con restaurantes, lo que tiene que ver con hostelería, pues está
todavía viviendo un momento muy duro. Y además hay una escasez de trabajadores para las industrias del servicio para que éstas puedan volver hacia arriba. Hay como les decía, una subida de la oferta en todo lo que tiene que ver con sueldos para mesoneros, sueldos para cocineros, sueldos para hoteleros, y sin embargo no se está cumpliendo la predicción de muchos economistas de que esto es lo que iba a producir que la gente volviera a este tipo de trabajos. Además, estamos justo en la época en que están terminando de cerrarse los periodos de vacaciones pagadas o de ausencia laboral, pero manteniendo el trabajo que había en algunos países del mundo industrializado. Se esperaba entonces que, bueno, este es el momento en que van a volver. Y aquí introducimos de nuevo la reflexión que habíamos hecho de que yo creo, quizás aquí estoy en wishful thinking, pero yo creo que hay mucha gente que se ha replanteado qué estaba haciendo yo. Y no tenía que ver solamente con lo que te estaban pagando, sino con la satisfacción personal. O sea, creo que es imposible afirmar que un periodo como el que acabamos de vivir no generó, por lo menos en un porcentaje de la población, una reflexión acerca de qué es lo que quiero hacer con mi vida. O sea, no puedo decir que es una gran mayoría. Hay una gente estudiando ahorita, hay distintos institutos de sociología, de estudios sociales, tratando de desenmarañar este planteamiento que estoy haciendo. Pero, hipotéticamente, me cuesta creer que no hay un número de personas que dijo, es que no hay dinero que me paguen para volver a lo que estaba haciendo. No hay señales, en todo caso, dice The Economist, de que esos trabajos vayan a ser llenados a corto plazo. Algunos de los que se encargan de hacer la política monetaria, de hecho, tienen miedo de que va a ocurrir lo contrario. El crecimiento de los sueldos va a seguir a medida que los trabajadores van a esperar una mayor inflación. El primer mundo no ha visto una subida de los precios, de los salarios de los años 70, y hay quienes argumentan que en las economías donde no hay uniones, no hay sindicatos, pues es probable que no lleguen a negociar entonces sueldos todavía más altos, y los bancos centrales pues van a tener un trabajo bastante duro en el 2022 tratando de manejar todas estas variables. Lo importante es que la pandemia no se ha acabado. Las economías del mundo todavía van a sufrir disrupciones por bajadas en la inmunidad, aparición de nuevas variantes y, por supuesto, la lentitud en el rollout de la vacuna, en la salida de la vacuna, sobre todo en países del tercer mundo. Están además las cadenas de suministro en el límite, así que no hay la posibilidad de mantener el truco económico, de mantener el crecimiento mandando cheques y mandando estímulos. En todo caso, los bancos centrales van a tener que amordazar un poquitico el gasto con tasas de interés más altas para evadir una excesiva inflación, mientras que la parte de suministro de la economía se trata de adaptar a los nuevos patrones de gasto y de contrataciones y de trabajo que son muy distintos a los que había, por ejemplo, cuando tuvimos una crisis similar en el 2010. Si la normalidad no vuelve en el 2022, la alternativa va a ser evidente, un ajuste económico bastante doloroso. Hablando de dolor, fíjate cómo hago siempre el truco de hablando de, pero aquí la verdad es que hablando de dolor, es importante tener claras algunas claves de la crisis que está ocurriendo en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Y lo digo porque va a ser digamos, es el resultado de una cantidad de acontecimientos que usted también escuchó aquí en Aburrido. Sí, porque ya nosotros le veríamos hablando de esto. Esto no surge ahora, esta crisis no surge ahora. Y va a ser una crisis que también va a ser un maravilloso test, una maravillosa prueba de la capacidad de la Unión Europea de manejarse sin tanta intervención de la Merkel, que intervenía mucho en estos casos, para manejar un esquema de zanahoria y palo. Es decir, no puede ser todo sanciones con Bielorrusia, tiene que haber algún tipo de juego, de negociación, porque esto puede convertirse en algo complicado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, hay de 3.000 a 4.000 migrantes y refugiados
se dice que vienen del Medio Oriente y de Afganistán, que están acampando en lo que es una tierra que algunos consideran una tierra sin dueño entre Bielorrusia y Polonia, luego de que se les negara la entrada a la Unión Europea. Se dice que hay muertes en ambos lados de la frontera por las condiciones y por el invierno, que es un factor importantísimo aquí. No puedo dejar de decirles que en este momento estoy leyendo La Guerra y la Paz, y el rol del invierno en esas tierras es contundente. Desde épocas, desde hace siglos, la literatura ha hablado de esto. ¿Cómo empezó esta crisis? Aquí viene el orgullo de que yo se lo fui advirtiendo aquí, yo introduje esta noticia aquí en El Aburrido. A principios de año, cuando el presidente Lukashenko reaccionó a las sanciones de la Unión Europea, y recordemos que las sanciones de la Unión Europea venían por el hecho de que obligó a un jet de pasajeros a aterrizar en mayo para arrestar a Roman Protasevich, un periodista disidente que estaba en el avión. Entonces, es importante ver cómo muchas veces los conflictos más grandes comienzan con cosas pequeñas. Ojo, cosas pequeñas están mal la forma en que lo describí. Comienzan con casos individuales. Porque este es el caso de un periodista que Lukashenko pudo bien dejar pasar en el avión, no cometer la demencia de mandar aviones jet y exigir, utilizando el viejo truco de que aquí hay una amenaza terrorista, que aterrizara el avión que no, o sea, solamente estaba volando sobre cielo bielorruso. Pero el pánico, porque es la única manera de expresarlo que le tiene Lukashenko a la prensa crítica y a que haya periodistas, de que la gente sienta que, bueno, por lo menos salgo del país y puedo criticar desde afuera, lo llevó a tomar una decisión sumamente estúpida, porque es una violación de tantos tratados internacionales que es sumamente estúpido. Y voy a hablar aquí sin preceptos morales. Ya te permiten ser el último dictador que queda en Europa, o uno de los últimos dictadores que quedan en Europa. Te vas a lanzar una demencia de ese tipo. Bueno, el poder tiene ese efecto, se lanza esto, le lanzan unas sanciones, le agudizan unas sanciones que ya habían aparecido antes, además, porque en la elección del 2020, en agosto del 2020, pues logró que la gente protestara de una manera brutal debido a la forma en que fueron manejadas las elecciones. Lukashenko entonces anunció que Bielorrusia estaría entonces Lukashenko anunció entonces que Bielorrusia no iba a prevenir que migrantes sin documentos y refugiados entraran a la Unión Europea, argumentando que las sanciones del bloque le impedían tener los fondos para hacerlo. Este juego de los migrantes y Europa lo ha jugado también, quizás con mucha más astucia, Erdogan en Turquía. Para los que recuerdan estos aburridos, hemos hablado de cómo la política de Erdogan con los migrantes, particularmente de África, le ha permitido que la Unión Europea le permita a él una cantidad de acciones que no pasarían debajo del radar si no fuera por este manejo. La Unión Europea acusa entonces a Minsk de estimular que los migrantes crucen la frontera de Bielorrusia a otros países y que esté diciéndoles a ellos tranquilos que ahí te van a recibir en la Unión Europea. Esto lo describen como un ataque híbrido sobre los Estados miembros en respuesta a las sanciones que está viviendo. Hay, por supuesto, mucha tensión en estas fronteras, se han devuelto migrantes. Y una de las preguntas que muchos se hacen es si Rusia está jugando algún rol en todo esto. Algunos pues dicen que esto es una típica movida que habría diseñado Vladimir Putin. Recuerden ustedes que Bielorrusia depende enormemente de Rusia para su política financiera y tiene una cantidad de préstamos y para consumir muchos de sus bienes. Y por otro lado, para Rusia, Bielorrusia es un buffer, un colchoncito que tiene allí para no tener a la OTAN tan cerca, lo cual es, en la cabeza de Vladimir Putin, una movida estratégica importante. Ha acusado, en todo caso, Moscú a Polonia y al resto de los miembros de la Unión Europea de tratar de mantener, de marginar a Bielorrusia. Moscú, de hecho, ha mandado soldados a Bielorrusia para ensayos militares y ha mandado 2 bombarderos con capacidad nuclear
para misiones de patrulla sobre Bielorrusia por 2 días seguidos. ¿Qué puede pasar ahora? Bueno, la Unión Europea tiene que en este momento sopesar si va a hacer más sanciones en respuesta a esta crisis de la frontera, y esto por supuesto podría apuntar a las aerolíneas que al parecer están involucradas un poco en la situación, y podrían empezar a verse algunas de estas medidas el lunes. Bielorrusia continúa negando que esté fabricando esta crisis y advierte que no puede hacer nada para terminarla, al menos que las penalidades, las sanciones que han sido colocadas sobre el gobierno de Lukashenko sean levantadas. Y además, y aquí viene un tercer factor dentro de todo esto, ha amenazado con, mire, yo puedo cortar el gas de Europa que pasa a través de Bielorrusia, a lo cual Moscú respondió, ya va, cálmate, o cuidado si hubo un grupo de WhatsApp de ping, mira, Lukashenko, lánzate la de que de repente tú cortas el suministro de gas, yo voy a lanzarme la de que nosotros los rusos estamos absolutamente convencidos de cumplir con nuestros compromisos. Yo no sé lo que está hablando Lukashenko, pero igual va a generar ruido y sobre todo va a generar preocupación en el ciudadano común europeo, que está viviendo unos precios rudísimos en los servicios de gas y depende enormemente del gas que llega desde Rusia. El viernes el Kremlin se distanció entonces de esa amenaza, de la amenaza de Lukashenko de cuidado y les corto el gas, y dice que no fue consultada por Lukashenko para hacer esas afirmaciones. Esta es la situación que nos encontramos allí, que demuestra que estamos en pleno siglo XXI y la Unión Europea sí es efectivamente un increíble avance y una muestra. O sea, yo de nuevo he estado leyendo La Guerra y la Paz, están las guerras napoleónicas, está la visión de Rusia, pero digamos la Europa que va de 1812 a 1912 a 2012, en 200 años hace un salto increíble. Inclusive la Europa post Segunda Guerra Mundial, que venía de matarse en 2 guerras, más las guerras previas del siglo XIX, la guerra de Crimea también, etcétera, y que luego tenga lo que tiene hoy en día, es un avance brutal. Eso no hay que negarlo. Pero, de nuevo, los residuos del totalitarismo, creo que en un momento, creo que de los primeros aburridos hablamos de el totalitarismo residual, generan estas complejidades que estamos viendo en este momento, porque no todo el mundo se puede ajustar a la misma vez a ese esquema. Y además, pues, una vez que han sido colapsadas las instituciones, ya sabemos con qué nos encontramos. Y vamos a meter una noticia de tecnología aquí de contrabando para darle un poquito de variedad al aburrido. YouTube modifica el botón de no me gusta en la plataforma. Lo que se acabó en realidad es el recuento de los dislikes. El botón va a estar allí. Usted le puede dar dislike, pero no va a ver cuántos dislikes hay. Mi pregunta es, y en ningún lugar me lo aclaran, quizás alguno de ustedes puede conseguir un artículo al respecto, pero es que en realidad qué bruta la pregunta que voy a hacer. Pues mi pregunta iba a ser, bueno, pero YouTube sigue sabiendo esos dislikes porque tú los puedes ver, tú el dueño de tu canal. Y obviamente esos datos sirven para algo. Sin embargo, dentro de la argumentación de por qué lo quitan, es porque luego de experimentar, experimentaron tratando de conocer si el contador de no me gusta podría generar algún tipo de acoso, si era utilizado para el acoso. Realizaron pruebas para saber si la cantidad de ataques generados por el botón disminuía, y se mostró una reducción de los ataques a través de dislikes cuando hicieron el experimento de quitar el contador. Es decir, si la gente no sabía cuántos dislikes habían, entonces dejaba de darle. Esto es lo que estoy entendiendo. El botón de no me gusta seguirá apareciendo, el contador será privado, solamente el proveedor, el creador podrá ver el número exacto de dislikes, y el YouTube también. Y habrá medidas que tomará el algoritmo en función de eso. Esto dice que este acoso ocurre sobre todo en mayor proporción en los canales más pequeños, más locales, me atrevería a decir. Aunque busqué cuál era el video que tenía más dislikes, y tiene el doble de likes, y es uno de los videos más vistos de la historia, que es el de Baby Shark. Y se entiende. ¿Ok? Porque los niños pueden dar like y los papás podemos dar dislike. Esta medida no está siendo bien recibida por los usuarios. De hecho, el video donde lo anuncian tiene una cantidad de dislikes brutal, que
¿qué reflexión podemos sacar de esto? Bueno, me llama la atención que el gusto de ver que tu dislike ha sido contabilizado es parte de la motivación que te lleva a darle dislike. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo repito, lo refraseo, a ver si nos entendemos. Cuando quitaron el botón de dislike, cuando quitaron el contador de dislikes, la gente le dio menos a dislike. Eso es lo que he comprendido yo de este experimento. Puedo estarme equivocando, pero esto es lo que comprendí yo. O sea, cesó el acoso porque como no sé si se está contabilizando mi dislike, entonces no me siento tan motivado a darle. ¿Qué quiere decir esto? Que tu motivación para dar el dislike, ¿cuál es? Bueno, no estoy de acuerdo con esto, quiero que se sepa que no estoy de acuerdo con esto, quiero que otros que lleguen aquí se den cuenta de que esto no es popular. Hay varias motivaciones que te pueden llevar a darle a dislike. Pero si tu motivación es que se vea tu dislike, o sea, que tu dislike sume, hay un tema de ego aquí, un tema inclusive de narcisismo particular. Mantengan esa palabra allí en el horizonte, de narcisismo particular, y que se utilizaba para ataques colectivos. Yo tengo un debate interno sobre la lectura de los comentarios. El otro día, lo digo aquí, borré unos comentarios que habían hecho a un video y los borré por una razón muy sencilla. Cuando yo creo y veo suficiente evidencia desde mi criterio de que la persona que me está escribiendo no quiere entablar un diálogo, una discusión, inclusive un buen debate, o hacer una crítica ruda pero fundamentada, sino que está en un tema de ataque personal y utiliza asuntos delicados, emocionalmente delicados para hacerlo, para empujar botones, yo no voy a prender mi luz ante ese botón. Yo voy a desconectar la máquina. Porque muchos comentarios son eso. Son una máquina que está esperando ser activada. Una pequeña maquinita de a que no prendes esta máquina. Ay, prendiste la máquina, ahora vienen, ahora voy y ahora vengo. Y ahorita no voy a hacer eso. No voy a entrar en eso. Hace años me rehusé cortésmente a tener un debate con un youtuber que hablaba de cosas venezolanas desde Londres, que creo que es que habla él. Y era porque sentía que la naturaleza de los debates y de las discusiones eran simple y llanamente para generar views, no para generar lo que debe generar un debate, que es una reflexión en un tercero. Cuando la mayoría de la gente que te está viendo, a mí me gusta mucho escuchar podcasts de gente que produce reacciones encontradas, no radicales, sino me gusta tal punto de vista de él, otro me cuesta un poco más. Ese es el tipo de persona que me gusta escuchar, porque siento que es una evidencia de que esa persona no está empujando botones para generar likes o views o lo que fuere, sino está y no quiere aprovecharse de la fama de un invitado para tal, sino que está diciendo lo que piensa y ha meditado suficiente lo que piensa para no caer en radicalismos. E inclusive muchos de los que escucho que me gustan son gente que reconoce cuando emocionalmente algo lo está llevando a un radicalismo y trata de evitarlo, o por lo menos trata de reconocer, mira, esta postura la tengo no porque la haya pensado, sino porque estoy arrecho, estoy molesto. Perfecto. Estamos hablando del mismo idioma. Entonces, cuando tú le das al botón de dislike, porque quieres ver tu numerito sumar y le va a meter uno más, no sé cuánto de eso, porque hay también un proceso de votación legítima que se está dando. ¿Vota usted a favor de este video o vota en contra? Yo quiero que mi voto sume en contra porque no estoy de acuerdo con lo que se dice allí. Con lo cual, qué maravilla que hay la sección de comentarios para que usted coloque su postura. Por ejemplo, paqueteadísimo, porque continúo interrumpiendo demasiado a los invitados y me lo dicen ustedes y yo los escucho y los leo. Y tengo como misión que tanto el próximo, seriamente, como el próximo QSBT, Club de Habladores, quiero tratar de quedarme callado. Ahora, es no quedarme callado y el que ustedes se molesten con que no me quedo callado, parte de, ¿cómo lo voy a llamar? La experiencia briseña, no sé cómo llamarlo, es decir, el gancho, no lo sé, pero no está siendo productivo, creo yo. Hay momentos en que, a la luz de esos comentarios críticos, que en el momento me pegan, pero veo que son pertinentes, veo videos y me doy cuenta de, coño, tienen razón. Entonces, hay
un potencial importante en los comentarios. No sé cuánto potencial haya en los likes o dislikes. Creo que esta medida es interesante. Creo que ahora uno puede leer los dislikes con más honestidad, con más claridad de que vienen de un lugar que quizás no es, mantengan esta palabra en el pizarrón, narcisismo. Ya vamos a hablar de eso. A ver, tenemos una noticia que no me acuerdo quién me la envió, pero yo estoy seguro que me la envió alguien y no lo tengo aquí anotado. Marv Cain, la atleta que se escondía de su entrenador para comer, la fondista estadounidense que demanda a Alberto Salazar y a Nike por maltrato psicológico. Y la traigo a colación porque, de nuevo, cuando vemos, o sea, a mí me gusta esa historia detrás de la historia pop. Yo creo que eso además es lo que hizo tan atractiva la primera Rocky 1. Es decir, cuando uno veía tal boxeador que no era tan conocido, que peleaba con un boxeador conocido, y uno no conocía suficiente de la historia detrás de un fracaso, detrás de ese gran éxito que es esa pelea, hay una historia que es de un fracaso. La historia aquí es la demanda que acaba de presentar esta mujer a los 25 años, Mary Cain, quien a los 16 años era una niña fenómeno del medio fondo en atletismo, por $20 millones contra el entrenador Alberto Salazar y contra la compañía deportiva Nike. Yo era la chica más rápida de América hasta que me uní a Nike, declaró en el 2019 en un artículo bastante controversial del New York Times. Toda la plantilla era masculina, no existía ningún psicólogo, ningún nutricionista certificado, solo los amigos de Alberto, explica la joven como introducción al infierno vivido durante su paso por el conocido Nike Oregon Project, que por cierto cerró. Se creó en el 2001 en el campus de Nike en Oregon para romper la hegemonía de los etíopes y kenianos en carreras de fondo, nos dice el New York Times. Según ella, el entrenador era un déspota obsesionado con el peso y la humillaba públicamente. De hecho, si perdían, las obligaba a perder peso todavía más. Para él, 52 kilos era el peso ideal. Si el atleta perdía una carrera, tenía que perder, 2 kilos más para que no volviese a ocurrir. Bueno, esta es una tipa que se escondía para comer, que estaba viviendo la posibilidad de suicidarse, perdió su periodo durante 3 años, se me rompieron 5 huesos, estuve a punto de desarrollar osteoporosis e infertilidad, y habla que el sistema era dañino. No había nadie con quien pudieras hablar, todos te remitían a Alberto. Aquí hay un equilibrio rudo, porque una de las primeras reacciones, sobre todo cuando la gimnasta estadounidense dijo no voy a hacer tal competencia, no me siento mentalmente apta, era tú eres un ejemplo de alto rendimiento. Tú no puedes andar en estas debilidades. Esas eran reacciones que se escucharon. No vayan a creer que me las estoy inventando. Y luego entonces está el tema empático. Ya va, un momentico. Es una pana que si no se siente centrada y se pela en el aire, puede quedar parapléjica cayendo mal. Para dar un ejemplo de los razonamientos que empezaron a hacer equilibrio, a dar equilibrio. Y en todo caso nos encontramos con la dificultad de, tenemos un mundo que apunta hacia el alto rendimiento, donde hay quienes están dispuestos a llevar el alto rendimiento deportivo, empresarial, etcétera, a sus extremos, pero un mundo también en el cual estamos valorando la salud mental. Y alguien me había enviado, y se lo agradezco mucho, un video sobre The Hustle Economy. Me gustaría que me lo volvieras a enviar, no vaya a ser que se me traspapeles, porque creo que se puede hacer un buen club de habladores al respecto. Pero ese equilibrio es difícil de conseguir porque por el tema competitivo, con que uno solo esté dispuesto a llevar al extremo, es decir, uno solo está dispuesto a llevar a sus empleados en Japón al extremo al que los lleva, el otro va a tener que conseguir excusas productivas para su empatía. Explico. Cuando te defienden la meditación, el no enviar mensajes después de las 10 de la noche o de las 8 de la noche a tus empleados, el tratarlos bien, el no ser un líder déspota como este hombre en el área deportiva, una de las defensas es que es económicamente rentable. Tus empleados son más creativos. Claro, hay áreas donde es menos importante la creatividad, o por lo menos algunos alegan eso, y es mucho más importante el rendimiento. Cuánto puedes dar por minuto, por hora de trabajo que pongas. Esto es lo que para mí es sumamente interesante.
porque nos encontramos, creo, como nunca antes, en una diatriba en la cual hay que encontrar un equilibrio. ¿Por qué digo que hay que encontrar un equilibrio? Porque mientras sigan habiendo centros deportivos que estén dispuestos a esto, por ejemplo, en China, en países donde la valoración del individuo es mucho menor que la valoración del honor colectivo, el honor del país, el nacionalismo, este tipo de fenómenos se van a seguir dando, porque es la única manera de contrarrestarlo, deshumanizando. Y ojo, habría que demostrar que un trato humano, un trato que no sea el de whiplash del talento que se está formando, tiene el efecto de producir los mismos y mejores resultados que en los campamentos donde se crían a niños desde los 8 años prácticamente para que sean los atletas que en 2 Olimpiadas, en 2 ciclos olímpicos estén dando la talla y trayendo medallas a su país. De la misma manera que hay que lograr demostrar que el trato humano del empleado da mejores resultados. En este momento no veo mucho de esto. Lo que veo es a Jeff Bezos diciendo, sí tengo a unas cuantas personas que se queman ante la presión de los algoritmos y la vigilancia de bots que he establecido en mis empresas y los números siguen siendo positivos. Bueno, alguien se tenía que quemar. Y esto es lo que podríamos decir esta mujer si no fuera porque, primero, es mujer y segundo, el caso de este hombre, de este entrenador, Alberto Salazar, ha sido controversial en otras áreas y tercero, salió en el New York Times. Pero ¿cuántas personas se estarán quemando en este momento en distintos centros de entrenamiento donde se devora ese espíritu deportivo en función de simple y llanamente pues, producir resultados y sobre todo cuando se involucran las marcas? Recuerden que hace una semana les hablamos de la entrada del dinero en el mundo del atletismo de universitario en Estados Unidos. Bueno. TikTok. El TikTok ha tenido que abrir una línea de ayuda a profesores porque, por ejemplo, en Gran Bretaña los están troleando a través de TikTok, graban clases, graban en momentos privados donde los profesores están en Zoom con los alumnos o en pequeñas clases, lo convierten en videos virales, pues editándolos, fregando, y hay quienes están reflexionando, y por eso les dejo el artículo, creo que ustedes le pueden dar la vuelta, que esto es distinto. Esto es distinto a el troleo normal, porque cuando ya tú empiezas a tener una cantidad de views, tienes profesores que no están listos para esto, para este grado de exhibición. Esta noticia me parece interesante porque hay una división generacional entre aquellos que consideran que no tienen derecho a vida privada, porque desde pequeños han estado publicando sus estados, apareciendo en los estados de los demás, luego apareciendo en stories, luego apareciendo en videos, luego apareciendo en TikToks, y una generación que consideraba que había ciertos aspectos de la vida privada que podía conservar, que eran suyos, que debía, que no tenía que defender porque era evidente que eran privados. Y esto es lo que está ocurriendo. Cuando un niño publica comentarios difamatorios o comentarios humillantes en TikTok, puede ser visto por 2 millones de personas en todo el mundo. Eso tiene un impacto realmente enorme cuando el profesor no tiene derecho a responder. Dice dice Tom Quinn de el Frank Field Education Trust en el noreste de Inglaterra. Tiene a 2 de sus profesores enfermos debido al abuso y que las plataformas de redes sociales tienen que reaccionar más rápido a los videos ofensivos. No tienen el tiempo y van a tener la excusa para colocar bots que van a llevarse a justos por pecadores. Y ya hablamos de la conversión tanto de las industrias del cobraje, es decir, del cobro, perdón, como son Mastercard y Visa, de convertirse en parte de los mecanismos de censura, como a las empresas mismas para librarse de la presión que evidentemente viene por parte del Estado. Un estudio, hablando entonces ahora de la escolarización, volvemos al COVID, un estudio interesante que publicó Axios me parece pertinente. En realidad fue publicado, o sea, Axios le dio divulgación por la revista Science el jueves. Investigadores en el Reino Unido revisaron estudios de todo el mundo sobre el impacto del COVID en los niños y
su divulgación, su difuminación dentro de las escuelas. El resultado es que es una fracción pequeña del total de casos, hospitalizaciones y muertes debido a COVID-19 en las zonas donde ocurrió. E invariablemente, en realidad lo que desarrolló fue enfermedades limitantes, medias y transientes, es decir, pasajeras, y no desembocó en la gran mayoría de los casos en muertes. Los niños pueden ser infectados por los adultos, pero son menos transmisores. Y los estudios de escuelas que reabrieron con medidas de mitigación, como máscaras y distanciamiento social, encontraron que los outbreaks, es decir, estos subidas de pico, estaban limitadas tanto a los salones y en realidad a las comunidades donde se estaban dando. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? ¿O qué es lo que dicen estos informes? Abro comillas, aunque los cierres de escuelas pueden contribuir a reducir la transmisión por sí mismos, serán inadecuados en prevenir la transmisión comunitaria y, consecuentemente, los beneficios de escuela en persona, presencial, son más que los riesgos. Esto es lo que concluyen los investigadores. Valen más que los riesgos. En números, un estudio de McKinsey encontró que la pandemia dejó a los estudiantes en promedio 5 meses atrasados en matemática y 4 meses en lectura al final del año escolar 2020-2021, y el mayor efecto, por supuesto, en escuelas de afrodescendientes. Bueno, esto tiene que ver con la economía. Este es el tipo de comentario que a veces Axios hace que uno diga, bueno, o sea, no estoy diciendo que no sea pertinente, pero ahí hay otros factores que tomar en cuenta. Esto me parece importantísimo porque hay toda una cantidad de reflexiones que tenemos que tener después de todo el tiempo que ha ocurrido. Hay una cantidad de cosas que se decían hace año y medio que tenían que ver con que estábamos en estado de alarma y de desconocimiento del COVID y de qué es lo que estaba pasando. Estábamos ante un experimento. Entonces teníamos que exagerar en todo. Hoy en día no nos pueden seguir aplicando la misma. Hoy en día sabemos más. No sabemos todo. Hay mucho que aprender sobre el COVID, de la misma manera que ha habido siempre mucho que aprender sobre el cáncer. Pero hay un trabajo que hacer. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Por supuesto, el COP26. El COP26 que la reunión en Glasgow con respecto al planeta. Se espera que haya un acuerdo el día de hoy. Este acuerdo, según algunos diplomáticos, es fruto de un trabajo sobrenatural, increíble, que ha estado dándose, y Liam Nicholson lo dice, y Liam Nicholson debe saberlo, porque Liam Nicholson representa las naciones, islas pequeñas, que pues van a desaparecer si se sigue dando la subida del mar y de los niveles del mar, que como se está dando. Esta es la apreciación que tiene ella, o tiene él, Liam Nicholson creo que es él, de lo que estaba pasando. La mayoría del texto que está en el borrador sigue siendo conflictivo para muchos países. Inclusive se está discutiendo si se va a utilizar el término combustibles fósiles. ¿Se acuerdan que les dije quién era la mayor delegación presente en el COP26? ¿Se acuerdan quién era? Las industrias petroleras. Coño, de verdad tenemos que ser delicados al decir combustibles fósiles. Joder. Las diferencias después de 2 semanas de negociación nos indican que va a ser muy difícil para los negociadores llegar al tipo de acuerdo que el mundo ha estado esperando y que muchos de los activistas han estado pidiendo. El último borrador, según lo que dice un diplomático, es que el mundo rico no ha entregado los famosos 100 millardos anuales que prometió para el año pasado, y está pidiendo además que sea el doble el número de dinero y de fondos que sean desembolsados para el 2025 para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse a los efectos del cambio climático, que incluyen pues clima intenso, sequías, tornados, etcétera, y además la subida de los niveles del mar. Una de las cuestiones que han dividido más a los países del norte
que por cierto han prosperado durante toda un siglo quemando el carbón del cual se está hablando aquí, carbón, petróleo y gas, es que si deben compensar a los países en desarrollo por los daños irreparables que han causado. Aquí es complicadísimo, es decir, a partir de qué año tú hablas de una compensación. Del año, recuerden que hicimos un aburrido, creo que hace 2 aburridos, búsquenlo por allí, en el cual hablábamos desde qué época las empresas petroleras sabían lo que estaban haciendo. Entonces yo creo que esa información es valiosa para decir, mira, ya a partir del año 72, por decirte, creo que había uno del 59, usted sabía lo que se estaba metiendo. Así que usted va a tener que empezar a desembolsar dinero y a convertirse en algo, casi que vamos a tener que pasar de BP a una NGO. Claro, eso elimina una cantidad de trabajos en una cantidad de zonas industriales que genera una molestia, que genera un populismo. Entonces no es tan sencillo, ¿verdad? No, no es tan sencillo. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que los negociadores tienen que tomar acciones mucho más fuertes. Cada país, cada ciudad, cada compañía, cada institución financiera, y me pareció importante que mencionara las instituciones financieras, deben radical, creíble y verificablemente reducir sus emisiones para descarbonizar sus portafolios, comenzando ahora. Hay un elemento interesante y es verificable. Tenía una noticia a ver si la encuentro por aquí metida, que tenía que ver con el aburrido. No, ya la perdí. Tenía que ver con el aburrido y era la cantidad de toneladas que no han sido reportadas, la cantidad de toneladas de carbono emitidas al aire que no han sido informadas. Y esto pasa todo el tiempo. Entonces hay un trabajón que hacer. Les estoy dejando un temita interesante que es una de las nuevas herramientas para, ojo, este video lo que nos habla es que hay que investigarlo, no está diciendo que se esté haciendo, pero una de las herramientas interesantes que se está planteando para mitigar los efectos del efecto invernadero que produce el carbono atrapando el calor dentro de nuestras atmósferas es la geoingeniería solar. Es un video de Harvard donde básicamente lo que están diciendo es hay que meterle dinero a investigar esto. ¿Investigar qué? Bueno, todavía está en unas etapas preliminares. Obviamente hay una cantidad de papers aquí que se pueden bajar y leer, pero se habla de qué materiales podemos introducir en qué capas de nuestra atmósfera que permitan que entren menos rayos solares. ¿Cuál es el drama de la geoingeniería solar? Que esto no es tal país construyó una represa y generó un problema con 2 países más, como ocurrió en África. Recuerdan que hemos hablado de ese asunto con Etiopía. Esto no es una medida donde un solo país se va a ver afectado, sino una vez que algún plan de esto se ponga en marcha, si se llega a poner en marcha y pareciera que vamos a necesitar de esto como vamos a necesitar de muchas herramientas, va a afectar al mundo entero. Entonces mantengamos el ojo en esto, ahí se los estoy dejando, y también agradezco que me hayan enviado una noticia donde me hablan de que los daneses están discutiendo construir nuevas plantas nucleares. Con respecto a esto de las plantas nucleares, sé que suena obsesivo y me he preguntado, porque en realidad tendría que dedicarme a leer una semana completa sobre este tema nada más para tener argumentos absolutamente, o por lo menos con los que me sintiera absolutamente cómodo para defender la energía nuclear. Yo estoy trabajando, debo reconocerlo, muy on a hunch, muy en un pálpito de que evidentemente cuando veo el caso francés, cuando escucho a quienes hablan en contra y oigo a favor, siento, porque quizás simpatizo con esta causa, porque es una de esas causas que está en el medio, que no está en los radicalismos. Y yo reconozco que esto es algo con lo que tengo un compromiso emocional. Pero me parece interesante que se haya colocado en el 2020 de nuevo en la agenda holandesa el asunto, aquí dice Dutch, o sea, danesa, no, Dutch, sería holandesa, me equivoqué yo, holandesa, el tema de las plantas nucleares, porque
Porque bueno, por lo que hemos hablado, la transición a salir de combustible menos contaminante, a salir hacia combustible, hacia energía, perdón, que sea producida producida con menos contaminación, es una transición que va a requerir de un asuntico como este. No es cualquier cosa. Y yo sí creo que la energía nuclear, por lo menos en países en desarrollo, va a jugar un rol importante. Y otros países desarrollados han sabido incluirla dentro de su cartera, dentro de su canasta energética. Vayan y vean el caso de Francia. Hay también un hilo de tweets que me manda otro de ustedes que me pareció importante y aquí se los voy a dejar. Por ejemplo, va desmontando mitos. Una planta nuclear puede explotar como una bomba atómica. Ya va. El uranio natural contiene 0,7% del isótopo U-235, que es el que se utiliza para fisión. Una planta nuclear necesita una proporción, es decir, enriquecimiento, de 4 a 5%. Una bomba atómica necesita 90%. Entonces aquí hay un desmontaje de mitos. Las plantas nucleares lanzan su desperdicio en el océano. No, en realidad las plantas nucleares tienen un protocolo mucho más serio sobre cómo manejar sus desperdicios y esto en realidad este mito responde a que entre el año 1940 y el 1982 desperdicios con niveles bajos o niveles medios de reactores civiles y militares en Rusia fueron, y por supuesto alguna actividad más intensa, fueron lanzados por la Unión Soviética por sus submarinos nucleares también al océano. Eso es lo que ocurrió en aquel caso, pero en otros casos hay un manejo mucho más responsable de lo que surge de una planta nuclear que de lo que surge del carbono. La energía nuclear causa más muertes que cualquier otra fuente de energía. En realidad, la energía nuclear es la fuente de energía más segura en términos de muerte por unidad de energía generada, ¿okay? Considerando accidentes industriales, nucleares y accidentes en el trabajo. Y hay las estadísticas para respaldar esas afirmaciones. Bueno, ahí se los dejo. Yo creo que es un tema por el que tenemos que seguir hablando. Introduje hoy la posibilidad de que vean un video de una mesa redonda para los que hablan inglés, en el cual hay dos invitados hablando de Haití. Mark Lamont habla entonces con Emmanuela Duyon, que es la directora ejecutiva de Policité, que es un think tank de Haití, y Jake Johnston, que es un asociado investigador senior en el Centro de Investigación para Política Económica, para Economía y Política. ¿Por qué me parece interesante esta mesa redonda? Porque habla o pone en perspectiva la pregunta de si la ayuda extranjera está ayudando a Haití o está haciendo que las cosas sean peores, tomando en cuenta que han entrado en los últimos 10 años, prepárense, 13 millardos de dólares en ayuda extranjera. Lo que surge de esta discusión me parece interesante porque es contradictorio en algunos momentos. Es decir, se habla de que mucho del dinero que entra con las organizaciones no gubernamentales es para programas de las ONGs y no para programas de los gobiernos. Entonces debilitan a los gobiernos. Pero por otro lado, se habla de que hay tal corrupción en los gobiernos que quienes quieren invertir en ayuda a Haití no quieren hacerlo a través de los gobiernos. Y volvemos al tema de la soberanía y de la importancia de las instituciones y de si es posible en medio de un clima de corrupción generalizado, sobre todo cuando está entrando tanto dinero que de igual manera puede caer en algunos efectos de corrupción, si es posible generar instituciones estables en la hiperabundancia. Y si más bien estas instituciones necesitan un sweet spot, un lugarcito perfecto entre una entrada de dinero y unas condiciones difíciles para un país, de manera de producir esa fortaleza institucional que más adelante hace que no se debilite el país, o que no se debilite tan rápido los Estados Unidos. Eso es lo que discuten aquí y me parece valioso, porque Haití es un perfecto experimento para hacerse la pregunta: ¿por qué fracasan los países? O sea, tiene al lado Dominicana, que es muy distinto. Obviamente tiene una historia muy distinta. Es la historia
Es la geografía es muy similar o es muy distinta. Es el carácter sociocultural de su gente, es la cultura que tiene una parte de historia y otra parte de lo que van desarrollando por su cuenta en el siglo XX a partir de esa historia. El primer país que declaró su independencia en América, en buena medida, fue Haití. Y esto es lo que tenemos en este momento. Un asesinato presidencial, unas bandas que secuestran gente y que creo que el líder de la banda en Haití acaba de decir que va a levantar el embargo a va a permitir que el combustible circule por las carreteras. O sea, está demostrando yo soy el que tiene el poder. Y esta discusión entre estas dos personas me parece valiosa para quienes reflexionamos, pensamos constantemente en cuál debe ser el rol de las ONGs, de los organismos multilaterales en el salvar a los países, en permitir que los países evolucionen. ¿Cómo se ayuda a alguien? Porque esto no tiene que ver nada más con países. ¿Cómo se ayuda a alguien? No se puede ayudar a nadie, esto es lo único que yo he aprendido en 25 años de docencia, que no quiera ayudar. O sea, lo primero en todo esto, y yo creo que es lo que menos se le dedica atención, se dedica mucha atención a investigar los métodos en los cuales uno puede cambiar, los métodos en los cuales uno puede crecer, los métodos para desarrollar hábitos mejores. Pero tiene que haber primero que nada una decisión, un querer cambiar. Y por eso siempre yo apunto al peligro de cuando un país se habitúa a ciertas conductas. No me siento ultraderecha, dice el candidato presidencial chileno Kast. Es el conservador del cual ya les he hablado, José Antonio Kast, que según las encuestas pasaría a un balotaje. Dijo el viernes que no se siente un político de ultraderecha, sino un candidato del sentido común. Coño, el sentido común me vendió bien. En un encuentro con periodistas extranjeros, estamos a días de las elecciones del 21 de noviembre, Kast dijo que la prensa lo acuñó como de extrema derecha para utilizar las categorías políticas antiguas y dice que su campaña busca romper esquemas tradicionales. Desestimó las comparaciones que se le han hecho con Bolsonaro, con Donald Trump. Él fue candidato en el 2017, llegó en el 4º lugar y propone un Estado más eficiente, critica a la clase política en general, buen punto de entrada con el electorado, y reivindica, preparémonos por favor, el legado de la dictadura de Augusto Pinochet, y ha dicho que Pinochet votaría por él en unas elecciones. No tenemos cómo preguntarle, pero creo que no tendría muchas alternativas. También es opositor al aborto, permitido solo parcialmente en Chile, y dijo que un eventual gobierno suyo no promovería la legalización del matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Kast, junto al izquierdista del cual también hemos hablado, Gabriel Boric, encabeza los sondeos 15 días antes de las elecciones. Este es el panorama con el que nos vamos encontrando. Y hay que verlo en el poder, porque tanto ultraderecha como ultraizquierda, como conservadores, son muy amigos de hablar de yo soy del sentido común, a mí no me encasillen en tal, yo no soy tal, y hay que esperarlo en el poder. Hay que hacerse la pregunta que se tiene que estar haciendo Chile. O sea, se puede votar por un tipo que reivindique el legado de Pinochet. Cuando se ve la nostalgia con la que se recuerda a los gobiernos de derecha militares de América Latina, se asombra uno. Bueno, básicamente estamos llegando a esto. Y yo creo que esto también es fruto de la pandemia. Estamos llegando a, mira, a mí ya no me interesan derechos humanos si hay orden. Esa es la verdad. Estamos llegando a ese tipo de razonamiento. A mí ya no me interesan derechos humanos si hay orden. Si hay alguien que me proponga orden. Y a eso hemos llegado por desorden. Hemos llegado por la precariedad de la vida. Lo interesante es que, creo yo, la derecha ha sido menos proclive a preservar y a dar países donde el nivel de oportunidades permita que el campo de competencia sea un poquito más llano y tengas igualdad de oportunidades que la izquierda. Bueno, me tendría que retractar de lo que acabo de decir, porque mientras lo digo, pienso seriamente que esto es algo que hay que evaluar, porque en cada país ha sido distinto. Ciertamente, tanto en España como en Chile, las dictaduras de derecha consolidaron una clase media, pero seguimos teniendo una dificultad en el ascenso laboral, en el ascenso social, en la movilidad social, que es
una de las promesas con las cuales uno se queda en cualquier lugar. Ergo, este es un momento más importante para América Latina del que estamos dispuestos a creer. Bueno, ¿qué me queda por aquí? Me queda un artículo que nos manda Ana Fernández. Y me quedan me quedan dos cositas serias. El artículo es de Holden Trump, sale en la revista Science y habla de heridas autoinfligidas. Habla de la credibilidad de la ciencia. Una de las frases claves con las cuales me manda este artículo Ana es que se espera de los científicos que se ha lanzado la imagen de los científicos como una gente altamente objetiva, un autómata altamente objetivo, cuyo punto de control es el dato, la realidad. Y en realidad, la ciencia es complicada, es un proceso humano que está sujeto a todos los rasgos de la fragilidad humana. A los científicos se les pide que balanceen esta realidad con el hecho de que con cualquiera de sus palabras o acciones, cuando por ejemplo se trata de una pandemia, va a haber un escrutinio intenso. El artículo habla de 2 errores cometidos, por ejemplo, esta semana desde el mundo científico que han alimentado las teorías de conspiración. Uno, cuando salió una propuesta que había hecho el Departamento de Defensa de Proyectos de Avanzada, un rechazo que le hizo a la EcoHealth Alliance, en la cual pues se daba a entender que se iba a investigar algo con el Instituto de Virología de Wuhan y se hablaba de experimentos para jugar con coronavirus de SARS-like, de tipo SARS. Y por supuesto, esto ha generado aves que sí han estado metidos en esto. ¿Cuántos de esos sí habrán sido aceptados? La manera en que fue manejado fue sumamente torpe. Y luego también, cuando el Instituto de Salud de Estados Unidos mandó una carta al Congreso en Estados Unidos castigando a EcoHealth porque no reportó a tiempo un resultado inesperado en un experimento en el cual un coronavirus de murciélago se hizo más infeccioso y empezó a aparecer en ratones de laboratorio. Nada en ese experimento sugiere que el nuevo virus podría haberse convertido en el famoso COVID-19, SARS-CoV-2, que produce la enfermedad de COVID-19, pero el hecho de que EcoHealth haya entregado el reporte tarde, sabiendo que sería explosivo para sus extractores y se vería sospechosamente, es un error imperdonable. Estos eventos y otros anteriores pues hace que nos sigamos haciendo preguntas o producen preguntas con respecto a la responsabilidad de los científicos. Y por supuesto, la pregunta que surge es, ¿se debe esperar de los científicos que sean expertos en comunicar y coordinar sus mensajes? Sí. Aquí respondo yo la pregunta. No sé si en coordinar, porque coordinar es muy difícil en el mundo científico, pero sí creo que las habilidades comunicacionales son algo que se tiene que enseñar al mundo científico. Porque si algo ha sido difícil este año es el que, o sea, cuando tú miras en divulgadores científicos, los puedes contar con los dedos de la mano. Los de España son 3 o 4, los de Estados Unidos son The Science Guy, Mason, el otro son como 4. Uno recuerda en el pasado Carl Sagan y de vaina. Necesitamos hordas, ejércitos de divulgadores científicos, de gente que sepa explicar la ciencia en términos que la gente no solamente lo entienda, le interese, sepa que es humana, sepa que va a haber errores, sepa que es predictiva hasta donde las probabilidades permiten y que sigue siendo mucho mejor que el horóscopo. Sigue siendo mucho mejor que una página web de un tipo que dice, yo he estado leyendo mucho al respecto de esto y a mí me huele que había lo que aplicaron estos muchachos en Twitter de los cuales yo les hablé en su momento y que revelaron que había una serie de virus que habían sido traídos de murciélagos de fuera de Wuhan y que no habían sido reportados en su momento a tiempo, pero que se podía investigar, lo hicieron con método científico, no en una vibra conspiranoica. Y yo creo que sí, hay una exigencia que hacer al respecto. Muy bien, vamos con el 2022 y algunas de las tendencias que nos dice el Tom Standage, un editor de el World Ahead, en
El Economist. Lo primero, democracia versus autocracia. Quiero regodearme de que hemos hablado de esto rudamente a lo largo de todo el aburrido. ¿Cuál es el mejor para proveer estabilidad, crecimiento e innovación? Esta va a ser una de las diatribas importantes del siglo XXI, del 2022, porque desde el tema del comercio hasta la tecnología, hasta las vacunaciones, todo va a contrastarse entre cómo lo hizo el mundo donde no hay democracia y el mundo donde sí hay democracia. Y en este momento la democracia ejemplar, que muchos veían que es la estadounidense, está dando un pobre ejemplo al respecto. Bueno, vamos a lo pandémico, a lo endémico. El virus todavía va a ser un peligro importante en el mundo en desarrollo, a menos que se suba el paso de vacunación y va a llegar el momento en que se va a convertir en a menos que se suba el paso de la vacunación, vamos a tener al COVID-19 convertido en una de esas enfermedades endémicas que golpean a los pobres, pero no a los ricos. Aggravation, calentamiento de la olla, hasta que llegue un populista y aproveche ese vapor para empujarse. Preocupaciones sobre la inflación, de lo cual hemos hablado ya excesivamente. Los bancos centrales dicen que es temporal, pero no mucha gente cree que esta inflación es temporal. El futuro del trabajo. Hay un consenso claro de que vamos a un trabajo híbrido y de que mucha más gente va a empezar a trabajar, va a seguir trabajando desde casa. El tema es los detalles. Y aquí, cuántos días, hasta qué horas, de qué manera, va a ser un tema importante. Y cuáles van a ser los impuestos y las reglas de impuestos que monitorean estos trabajadores remotos. El nuevo movimiento tecnológico, el New Tech Lash, viene desde los gobiernos hacia las industrias tecnológicas, sobre todo las de redes sociales. Ya China empezó haciendo una gran presión sobre sus empresas y diciéndoles, mire, yo no quiero videojuegos, yo lo que quiero es entrar en algo que me dé ventajas geoestratégicas, pero hay que preguntarse si esto va a empujar el dinamismo chino o más bien va a quitarle dinamismo. Crecen las cripto, esto ya es evidente, las criptomonedas están creciendo y ahorita hay una pelea, pues básicamente por el futuro financiero entre la gente que está en el cripto, las tecnologías más tradicionales que eran en un momento consideradas disruptivas hace 15 años y los bancos centrales. El tema del clima va a seguir siendo importante. La decarbonización requiere que el mundo se ponga de acuerdo, particularmente Occidente y China, de la misma manera que está ocurriendo esta profundización de su rivalidad geopolítica, está ocurriendo la urgencia de que se pongan de acuerdo y por eso es que les traje ese articulito, por ejemplo, sobre Solar Geoengineering en Harvard, que vale la pena, ese video, porque vale la pena echarle una mirada. Donde va a haber pues todavía mucho conflicto es en el área de viajes, porque esto, aunque es bueno para el planeta, es malo para los países que dependen de turistas, que la gente que depende de viajeros de negocios, y esto es un área que efectivamente va a estar muy golpeada en el 2022. ¿Va a haber en el 2022 turismo? Sí, pero en el espacio. Va a haber más gente que va a ir al espacio como pasajeros y menos como empleados de gobiernos. Esto es porque ya empezó la carrera por el turismo espacial, mientras que China va a terminar su nueva estación espacial. Y, por supuesto, vienen las Olimpiadas de invierno y viene la Copa en Qatar, con lo cual vamos a ver el mundo unido, pero también pone en relieve, ilustra, saca a la luz pública muchas de nuestras contradicciones, y en el caso de Qatar es fuerte. Esto entonces es lo que coloca como resumen, y me encanta decir que creo que son todos puntos que hemos tocado temáticamente en muchos aspectos durante los aburridos. Me cuesta hablar de cripto, pero porque creo que hay muchos factores aquí, pero creo que es inevitable. Ya lo hemos dicho en varios aburridos, creo que el creer que todo esto se va a caer es una locura. Y ya la reacción de bancos centrales de producir dólar digital, yuan digital, etcétera, es una demostración de que se dan cuenta de la fuerza de este movimiento. Sin embargo, hay mucho más que leer al respecto. Y por supuesto, como hay mucho más que leer, entonces ya no es un podcast, ya es algo...
Aburrido. Qué fresco, qué natural que haya puesto como si estuviéramos al aire el tema que no debía poner, que era el del menú. Este artículo del Atlantic, miren, cuando se trata de conceptos, cuando se trata de planteamientos, sobre todo de las ciencias sociales, yo soy cuidadoso en entender que son ciencias muy difíciles, estamos hablando del ser humano. Pero, digamos, no veamos un concepto como algo definitivo, me refiero. No tienes que ver el concepto de subconsciente o inconsciente colectivo, etcétera, como algo que existe, pero sí como una propuesta poética para entender al hombre. Eso es una manera de entenderlo. Y así ocurre con este concepto que me parece valioso, sobre todo en su contraste con el tribalismo, del cual también hemos hablado. En el año 2005, el psicólogo Agnieszka Golec de Zavala la psicólogo, estaba tratando de investigar los grupos extremistas, entender lo que lleva a la gente a cometer actos de terrorismo. Y empezó a notar algo que se parecía a lo que habían descrito Teodoro Adorno y Erich Fromm: narcisismo grupal. Esto se define como una creencia en la exagerada grandeza del grupo en el que uno está y que no es suficientemente reconocida por otros. El lema aquí sería: mi grupo se merece trato especial, y insisto en que mi grupo obtenga el respeto que se merece. 16 años más tarde, esta psicóloga es profesora en la Universidad de SWPS en Polonia y da lecturas en Goldsmiths University of London, y está trabajando en group narcissism, narcisismo grupal. Y esto no es ningún concepto marginal, esto es un concepto muy importante que puede aplicarse a grupos religiosos, políticos, de género, raciales o étnicos. Vamos a dar muchos ejemplos de lo político, pero quiero que mantengan en cuenta que puede ser racial, de género, étnico, deportivo, de un club, de un culto. No es simplemente tribalismo, esto es lo importante. Los humanos somos inherentemente tribales, y esto no es malo, pero y tener una sociedad, una identidad social saludable puede ser muy positivo, tener un impacto muy positivo en tu bienestar. Pero los narcisistas colectivos, están generalmente más enfocados en el prejuicio con el grupo externo que en la lealtad al grupo interno. Óigase bien. Puede impedir que los grupos se escuchen los unos a los otros y puede generar algo que es muy negativo y que me pareció muy importante, que es convertir al otro lado en algo estereotipado, de dos lados, sin profundidad, inhumano. La deshumanización, del contrario, que sí me parece algo que ha avanzado en este siglo, en estos últimos 20 años, y que me parece de las tendencias más peligrosas. Los narcisistas colectivos sienten resentimiento de otros grupos, son hipersensivos a cualquier tipo de amenaza. Y el resultado es que el narcisismo colectivo genera prejuicios. En un estudio, por ejemplo, los participantes en Polonia que salieron altos en narcisismo colectivo eran también los que tenían mayores probabilidades de tener creencias antisemitas. En otro resultado, por ejemplo, en Estados Unidos, eran los que tenían actitudes negativas hacia los árabes. En Portugal, una muestra de narcisistas colectivos que percibían a Alemania como un país que tenía una posición más importante que la que se merecía en la Unión Europea, se alegraban de la crisis económica alemana y apoyaban acciones hostiles hacia los alemanes. Y lo peor es que no se benefician generalmente de este tipo de pensamiento. Los narcisistas colectivos son hipervigilantes a los enemigos internos. Y aquí voy a hacer una parte. Con mucho cuidado voy a caminar sobre cristal, porque no me gusta hablar sobre el país por razones que para ustedes son más que evidentes. Me gustan estos temas globales. Pero uno ha vivido en el campo político sobre todo en redes sociales, esa tendencia a la alarma cuando alguien no se plega completamente a ciertas ideas de un grupo, ya sea del que sea, pero sobre todo de los más extremos, e inmediatamente es acusado de algún tipo de espionaje interno, de colaboracionismo o de ser quinta columna, y esto aparece aquí.
lo de los enemigos internos. Miembros que, en su opinión, son un mal ejemplo del grupo. Irónicamente, algunos estudios han sugerido que los narcisistas colectivos tienen mayor tendencia o tienen mayor probabilidad de dejar su grupo por ganancias personales y a utilizar a miembros del grupo como herramientas para avanzar para sus propios propósitos. Y yo aquí hago mi interpretación, y es que dentro del narcisista colectivo está el que se está aprovechando de eso y el que está compensando con esto. Y sobre esta compensación hablan aquí precisamente. Los psicólogos han identificado que una forma más vulnerable de narcisismo, donde tienes un concepto de ti mismo mucho más frágil, mucho más débil, inclusive donde tienes vergüenza y desconfianza hasta de ti mismo, pues genera que te unas a estos grupos como forma de compensación. En algunos países, por ejemplo, como los Estados Unidos, el narcisismo colectivo está correlacionado con el narcisismo grandioso, no con el vulnerable. Pero aquellos que tenían altos scores de narcisismo vulnerable tienen mayores probabilidades de caer en pensamientos de narcisismo colectivo. Reducido a lenguaje casero, hay dentro de los grupos de narcisismo colectivo, entre estos grupos que sienten que su grupo no es valorado como los otros, una cantidad enorme de personas que en realidad sienten una crisis de valoración, y este concepto también existe en psicología, pues buscan compensarlo perteneciendo a estos grupos. Los narcisistas colectivos pueden estar obsesionados con recibir el reconocimiento de su grupo, que se reconozca que son importantísimos, que son los únicos que lo han hecho bien. ¿Oyeron eso? Que son los únicos que lo han hecho bien en un nivel personal, pero en el fondo se sienten muy inseguros sobre su valor y necesitan validación externa constantemente. No es una manera de copar con la realidad y sus retos, una estrategia realmente positiva. No ayuda a mejorar verdaderamente tu autoestima. En realidad, tener creencias colectivas de narcisismo colectivo aumenta tus niveles de vulnerabilidad, narcisismo vulnerable. Es decir, que la gente que cree en la grandeza de su grupo y que esa grandeza no es apreciada, es una gente que empieza a preocuparse en su grandeza personal, que tampoco está siendo apreciada. Y hay un potencial entonces muy humano para el narcisismo grupal, particularmente en la arena política. Erich Fromm, que escribió sobre este tema después de la Primera Guerra Mundial, dice: el narcisismo grupal es un fenómeno de importancia política enorme. Él no es nada, pero si él se puede identificar con su nación o transferir su narcisismo personal a la nación, entonces él lo es todo. Lo que quiere decir es que el patriotismo no es necesariamente narcisismo grupal. Se puede tener un orgullo de tu nación, de tu grupo político, como un aspecto único de tu cultura, sin que te consuma el deseo de acabar con otros grupos que no reconocen eso. Pero esto es particularmente ventajoso para los populistas. Los grupos nacionales de narcisismo han sido vinculados a apoyo a cualquier tipo de partido político populista y a políticos alrededor del mundo. Y un estudio, por ejemplo, encontró que era uno de los predictores más fuertes del tener narcisismo grupal a que apoyaras a Donald Trump. No voy a entrar aquí en todos estos análisis, pero me parece fascinante que se plantea también la pregunta, entonces, ¿cómo podemos evitar que se riegue este fenómeno del narcisismo grupal y promover una armonía intergrupal, donde ningún grupo vea al otro como alguien que debe reconocer su importancia y si no, hay que acabarlo, y de todas maneras hay que acabarlo? Bueno, es posible tener una autoestima saludable y es posible también entonces tener un amor grupal, intergrupal saludable. Esto, ¿cómo se logra? Tú te das cuenta de que tú estás en un grupo por las razones positivas cuando tu bienestar mejora, cuando verdaderamente aumenta tu bienestar. A diferencia del narcisismo colectivo que ha sido asociado, que la gente cree que les va a producir mejoría, en realidad las relaciones saludables tienen que ver con gratitud, emocionalismo positivo
y conexión social. Y claro, como hay una obsesión por el enemigo interno en este tipo de narcisismo colectivo, es un excelente indicador de me tengo que salir de esto, porque esto no está mejorando mi bienestar personal. Sí puede estar equilibrando un problema de reconocimiento de mi importancia, de mi dignidad que estoy teniendo, y lo estoy resolviendo por el lado equivocado. Se va además a regar con mayor facilidad, de acuerdo a esta psicóloga con la que empezamos a hablar, Golek de Zavala, en aquellos ambientes donde hay mucha incertidumbre sobre tu significado personal. Los ambientes donde económicamente no importas, donde políticamente no importas. Esa pausa fue adrede. Muy bien, entonces hay que buscar emociones prosociales que te vinculan a algo más grande que ti mismo. Gratitud, el asombro, la palabra oh y la compasión. Ahí lo tienen. Este es un artículo que yo creo que deja muchas cosas que reflexionar. Me gasté uno de mis artículos gratis del Atlantic comiéndome que me pareció muy valioso. Y en aras de esa conexión social, ¿por qué no mirar algunas de las cosas que me han escrito en los comentarios? Y aquí Federico González me decía sobre el 129, Intoku es la palabra japonesa que significa hacer bien en secreto. Lo contrario a esas personas que constantemente se exhiben mostrando lo buenos que son y que con frecuencia cuestionamos. Eso no parece bondad genuina. Quizás te estaba refiriendo cuando dices esto no parece bondad genuina al caso donde yo hablé del policía que adoptó a una niña que encontró en una casa disfuncional de violencia doméstica y terminó adoptándola. Fíjate que yo pensaba mucho así, empecé a dudar, por lo menos a cuestionar esa idea de que tu mano derecha no sepa lo que es la izquierda, precisamente porque venía de la mitología católica con la que crecí, y que tiene ciertos peligros. Porque vamos a verlo desde este punto de vista. Ojo, no vayas a creer que todo esto te lo estoy diciendo de la boca para afuera. Es decir, emocionalmente yo siempre he dicho que el catolicismo es mi mitología, y para mí quitarme la idea de que si uno contribuye con algo tiene que hacerlo calladamente es algo que comparto completamente contigo. Pero este es un caso muy particular porque por este tipo de casos, mientras más casos se vean de familias que adoptan felizmente, más personas se plantean la opción de adoptar. Yo creo en ello. Entonces yo creo que hay algunos actos positivos que es bueno divulgar. Bajo el aura de tú también lo puedes hacer. Y me atrevo a ir más allá como parte de mi evolución espiritual de los últimos meses. Y si te sientes bien contándolo, es tan malo eso, que te sientas bien contando algo bueno que hiciste. Algo donde además le diste alegría a otros. Ahora, si ese es tu principal motor, quizás hay un problema. Y dije quizás. Y entiendo en la reflexión. Gracias, Federico. Ana me mandó nos había mandado, y quiero agradecerle a Ana, el artículo de Science. Y de nuevo la cita, los científicos ponen esa imagen de sí mismos como muy objetivos, unos autómatas gobernados solamente por los datos. Y en realidad, y aquí debería ser la cita con el inglés correcto, Science is messy. La ciencia es un desastre, es un proceso humano, sujeto a... Messy es sucio, engorroso. A human process subject to all features of human frailty. Iñaki de Tejada me envió un mensaje donde me hablaba precisamente de los holandeses y la construcción de la planta nuclear y que ya les leí. Y un amigo, creo que Jorge Suero, ha tenido unas conversaciones interesantes dentro del post de migración y tiene opiniones muy fuertes sobre ciertos grupos migratorios en Europa. Y como no estoy allá, no le puedo llevar la contraria. O sea, no le puedo decir, no puede ser tan extremista al reducir todo un grupo. Quisiera simplemente hacer la pregunta, y en ningún momento te hago esta pregunta, Jorge, desde el juicio, sino para tener mucho más claro el panorama. Y yo te puedo entender. Te doy una pequeña anécdota. La última vez que me quedé en Francia, que fue cuando se casó mi hermano, creo que fue hace alrededor de unos 10 años, estábamos a cierta distancia de la Défense, en París, quedándonos en casa de mi prima, cuya casa queda donde tenía su depósito y su oficina de ingeniería mi tío. Y
cuando yo digo, bueno, ¿dónde se puede hacer mercado aquí cerca? Bueno, mi prima, ojos azules, católica, rubia, me dice, bueno, puedes ir allá abajo. Pero tienes que tener cuidado porque los árabes, y yo le digo, mírame las cejas. O sea, esa es mi gente. Mírame la barba. Y claro, me fui hacia cierto lugar y bajé 2 cuadras y vi ciertamente un mercado donde convivían como muchas culturas. Pero luego quisiera comprar cigarros y me fui 4 cuadras más abajo hacia una plaza y yo estaba en un lugar, del mundo árabe. Y hay que comprender lo que esta creación de guetos tiene que producirle al que vive al lado. No al que vive en el país, al que vive al lado, al que la tiene que vivir. Y también vi que la dinámica del comportamiento cultural no había absorbido por completo el modo de vida francés no el modo de vida francés, las reglas de una ciudad como París. O sea, había un poquitico de caos que yo sentía. Este caos es tercermundista. Entonces, yo te entiendo, Suero, no vayas a creer. La pregunta que te hago es, ¿tú has tenido alguna relación cercana o de diálogo o de conversación con alguna de esas personas, sobre todo de esos grupos migrantes que caracterizas de una manera vehemente y que estás en todo tu derecho de hacer? Este es un espacio para dialogar, este es un espacio para conversar, para tener conversaciones sabrosas e inteligentes, pero hago esa pregunta porque me parece importante. Y luego los dejo con una pregunta más trivial, que es que me acabo de dar cuenta que esto ha durado 1 hora y media. Y siempre me hago la pregunta, ¿a usted le da chance de escuchar todos los aburridos? ¿O yo estoy produciendo 2 aburridos porque soy un demente? Dígamelo, porque esto es un trabajo. Se les quiere. Hasta la próxima vez que podamos encontrarnos.